Chris, ¿de verdad crees que estás a la altura de un evento con inversores internacionales? La pregunta salió de la boca de mi esposa, Victoria, como una navaja afilada, rompiendo el silencio de nuestra habitación. Estaba terminando de ajustarme la corbata que había comprado especialmente para la gala de Whitmore Industries, la empresa de su familia, cuando esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, volviéndome para mirarla. Victoria estaba sentada en el tocador de mármol importado, aplicándose su carísimo pintalabios francés con la precisión de quien ha nacido para impresionar a la alta sociedad de Manhattan. Papá y yo hemos hablado. Hemos decidido que sería mejor que no fueras esta noche. Este evento es para un nivel diferente de personas. Chris, ¿lo entiendes, verdad? Me llamo Chris y, a mis 32 años, acabo de descubrir que mi propia esposa me considera un fracasado inadecuado para codearme con la élite a la que ella llama familia. Lo más irónico es que hace 3 años, cuando conocí a Victoria, era el fundador de una startup tecnológica que había revolucionado el sistema de logística urbana. Mi empresa, Streamflow, había sido vendida a una multinacional por $80 millones. 80 millones que le permitieron mantener el lujoso nivel de vida al que estaba acostumbrada cuando el imperio de la familia Whitmore comenzó a desmoronarse por dentro. Victoria, ¿hablas en serio? Literalmente salvé la empresa de tu padre de la quiebra el año pasado. Los algoritmos que desarrollé aumentaron la eficiencia en un 40%. Ella suspiró con esa expresión de impaciencia que se había convertido en su marca registrada en los últimos meses. Querido, no lo entiendes. Una cosa es tener dinero. Otra completamente diferente es tener clase. Y la clase no se compra. Sus palabras resonaron en la habitación como un decreto definitivo. La clase no se compra. Como si mis 2 títulos del MIT, como si las innovaciones que había creado, como si el hecho de haber salvado literalmente la empresa de su familia fueran irrelevantes. Además, continuó Victoria, levantándose y alisando el vestido de Valentino que yo le había comprado, mamá ya ha invitado a alguien más, apropiado para acompañarme. Richard Pemberton. Os conocisteis en el club el mes pasado. Richard Pemberton. El heredero de una fortuna bancaria que nunca había trabajado un solo día en su vida, pero que tenía el apellido adecuado y frecuentaba los lugares adecuados. Mientras Victoria hablaba, mi mente procesaba rápidamente la situación. Las señales habían estado ahí durante meses. Las reuniones familiares de las que me excluían sutilmente. Los susurros que se acallaban cuando yo entraba en la sala. La forma en que mi suegro, Charles Whitmore, había comenzado a tratarme con una cortesía fría y distante. Pero lo que Victoria y la familia Whitmore no sabían era que yo había percibido mucho más de lo que dejaba entrever. En los últimos 6 meses, mientras me trataban como a un intruso tolerado, había descubierto información interesante sobre las finanzas de la empresa. Información que explicaba por qué necesitaban tanto mantener las apariencias en esta gala. Está bien, Victoria, respondí con calma, quitándome la corbata y colgándola en el armario. Hoy me quedaré en casa. Pareció aliviada, como si esperara una pelea que no llegó. Genial. Sabía que lo entenderías. Lo que ella no sabía era que había pasado las últimas semanas documentando meticulosamente todas las irregularidades que había descubierto en Whitmore Industries. Mientras ella se preparaba para impresionar a los inversores con fachadas y apellidos, yo estaba sentado sobre una bomba de relojería de información que podía hacer estallar todo el castillo de naipes que habían construido. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo este aparente momento de humillación se convertiría en el catalizador de una venganza que ningún Whitmore olvidaría jamás. Victoria salió de la habitación hacia el evento que definiría el futuro de su familia. Y yo me quedé allí, sonriendo por primera vez en meses, sabiendo exactamente lo que pasaría cuando se encendieran las luces de la gala. 2 horas más tarde, estaba sentado en mi oficina en casa, una habitación que Victoria había decorado con muebles italianos carísimos, pero que ahora parecía más un mausoleo que un lugar de trabajo. El silencio de la casa vacía resonaba a mi alrededor mientras abría mi portátil y revivía los últimos 6 meses de mi vida matrimonial. Victoria Whitmore, hija única de Charles y Margaret Whitmore, heredera de un imperio que se extendía a lo largo de 3 generaciones. Cuando la conocí en una fiesta benéfica en Greenwich, ella era diferente. Inteligente, perspicaz, aparentemente genuina en su interés por la tecnología y la innovación. ¿De verdad crees que puedes cambiar el mundo mediante algoritmos?, me preguntó aquella primera noche, con sus ojos azules brillando de curiosidad. 3 años después, descubrí que aquella curiosidad era puramente estratégica. La transformación comenzó sutilmente.
Primero fueron las constantes correcciones de mi pronunciación de las palabras francesas. Luego vinieron las sugerencias sobre mi vestimenta, mi postura, la forma en que sostenía el tenedor durante las cenas formales. Chris, querido, las personas de nuestra posición social no usan relojes digitales, me dijo un día, regalándome un Patek Philippe que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en 2 años. Nuestra posición social. Como si yo fuera un proyecto de caridad suyo. Pero el verdadero Charles Whitmore, el patriarca de la familia, resultó ser aún peor. Charles era el tipo de hombre que medía el valor de una persona por el año en que se había graduado en la universidad y por el club de golf al que pertenecía. A sus 62 años, dirigía Whitmore Industries con la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado un día de verdadera adversidad en su vida. Christopher, siempre me llamaba por mi nombre completo, como si mi apellido fuera demasiado vulgar para sus labios. Espero que comprendas que el éxito en el mundo de los negocios requiere ciertas sutilezas. Sutilezas que no siempre se enseñan en las escuelas técnicas. Escuelas técnicas. Como si el MIT fuera una escuela de segunda categoría. En la primera reunión familiar a la que fui invitado, hace 2 años, Charles dejó claro cuál era mi lugar en la jerarquía. Estábamos en el estudio de la mansión de los Whitmore, en East Hampton, rodeados de retratos de antepasados que habían construido su fortuna gracias a los ferrocarriles y el acero. Whitmore Industries, proclamó Charles, sosteniendo una copa de whisky escocés de $1000, es más que una empresa. Es un legado. Y los legados requieren personas que comprendan el peso de la tradición. Margaret Whitmore, la matriarca, era aún más sutil en su crueldad. Tenía el don de hacer comentarios devastadores disfrazados de preocupación maternal. Chris, querido, ¿estás seguro de que ese corte de pelo es apropiado para la cena de mañana? Recibiremos al cónsul británico, y las primeras impresiones son tan importantes. Primeras impresiones. Como si fuera un niño preparándose para un recital. Pero fue en los últimos 6 meses cuando descubrí la verdadera naturaleza podrida de esta familia. Todo comenzó cuando Victoria me pidió que revisara algunos documentos financieros de la empresa. ¿Podrías echar un vistazo a estos informes, Chris? Papá dijo que tu experiencia en análisis de datos podría ser útil. Útil. Así es como me veían. Una herramienta conveniente. Lo que encontré en los documentos fue inquietante. Whitmore Industries estaba sobrefacturando sistemáticamente los contratos gubernamentales, utilizando una compleja red de empresas subsidiarias para blanquear dinero a través de paraísos fiscales. Pero lo más impactante fue descubrir que estaban desviando fondos de una fundación benéfica que administraban. Una fundación que supuestamente ayudaba a niños necesitados, pero que en realidad servía como una máquina de lavado de dinero personal. $3 millones destinados a programas educativos se habían desviado para renovar la casa de verano de la familia en Martha's Vineyard. Durante semanas, guardé esta información para mí, tratando de comprender el alcance total de la corrupción. Cada documento que analizaba revelaba nuevas capas de fraude. Contratos falsificados, licitaciones manipuladas, sobornos disfrazados de consultorías. Y Victoria lo sabía todo. Lo descubrí un martes por la noche, cuando recibió una llamada de Charles mientras cenábamos. Sí, papá, sé lo de los auditores. Chris ya ha resuelto el tema de los informes trimestrales. No sospecha nada. Sigue creyendo que está ayudando a la empresa a modernizarse. Habló de mí como si fuera una mascota especialmente bien entrenada. Esa noche, fingí dormir mientras ella se duchaba y accedí a su teléfono. Los correos electrónicos entre ella y Charles eran una confesión completa. No solo sobre los fraudes financieros, sino sobre cómo planeaban usar mi reputación para limpiar la imagen de la empresa cuando fuera necesario. Christopher será útil si necesitamos un chivo expiatorio técnico, había escrito Charles. Los hombres como él son desechables cuando ya no sirven a nuestros propósitos. Desechables. Durante 3 años, había creído que estaba construyendo un matrimonio. En realidad, me estaban preparando para ser el culpable perfecto cuando el castillo de naipes se derrumbara. A partir de ese momento, comencé a documentar todo meticulosamente. Cada conversación, cada documento, cada transacción sospechosa. Instalé aplicaciones de grabación en mi teléfono, hice copias de seguridad de todos los archivos en servidores seguros y comencé a construir un expediente completo de la operación criminal de la familia Whitmore. Pero eso no era suficiente. Una simple exposición sería predecible, y ellos tenían abogados caros y conexiones políticas que podrían minimizar cualquier escándalo. Necesitaba algo más elegante, más devastador.
Fue entonces cuando descubrí que Charles había programado la gala de hoy específicamente para anunciar una fusión con un conglomerado europeo. Una fusión que dependía de la aprobación de inversores internacionales que no tenían ni idea de la verdadera naturaleza corrupta de los Whitmore. Y yo tenía información que no solo podría cancelar esa fusión, sino destruir por completo la reputación de la familia en el mercado financiero internacional. Mientras Victoria se arreglaba para impresionar a personas que consideraban que mi dinero era lo suficientemente bueno, pero mi presencia inadecuada, yo estaba organizando la caída más espectacular que la alta sociedad de Manhattan había visto en décadas. El reloj marcaba las 7:45 de la noche. La gala había comenzado hacía 15 minutos. Abrí mi ordenador portátil y comencé a redactar el primero de una serie de correos electrónicos que enviaría a los 15 mayores inversores presentes en el evento. Correos electrónicos que contenían pruebas fotográficas de todos los delitos que había documentado en los últimos 6 meses. Victoria pensaba que yo no era lo suficientemente sofisticado para codearme con su élite. En 2 horas, descubriría lo sofisticada que puede ser la caída de toda una dinastía. 8 horas y 15 minutos de la noche. La gala estaba en pleno apogeo y acababa de recibir un mensaje que lo cambiaría todo. Chris, tienes que ver esto urgentemente. Era Jessica Chen, mi antigua socia en Streamflow, que ahora trabajaba como auditora independiente para grandes corporaciones. Me había enviado un enlace a un archivo cifrado, acompañado de una sola línea. He conseguido acceder a los servidores internos de Whitmore. Es peor de lo que imaginábamos. Descargué el archivo con las manos temblorosas. No por nerviosismo, sino por anticipación. Lo que encontré en los documentos superó mis peores sospechas. Charles Whitmore no solo estaba desviando dinero de una fundación benéfica. Estaba operando una estafa piramidal que se extendía por 17 países, utilizando la reputación de la familia para atraer a inversores inocentes que perdían los ahorros de toda su vida. Pero lo más devastador estaba en una carpeta etiquetada como Operación Limpieza. Era un plan detallado para incriminarme como el verdadero cerebro detrás de todos los fraudes. Documentos falsificados con mi firma digital, contratos con fechas anteriores que sugerían que yo era el consultor técnico responsable de los sistemas fraudulentos, incluso correos electrónicos falsificados en los que supuestamente instruía a Charles sobre cómo ocultar los delitos. El chico es perfecto, le había escrito Charles a Margaret en un mensaje de hace 6 meses. Joven, ambicioso, con experiencia en tecnología. Cuando todo se derrumbe, será el chivo expiatorio ideal. Victoria ya está sembrando las semillas de su inestabilidad emocional. En 6 meses, nadie cuestionará que lo confiese todo antes de huir del país. Huir del país. Habían planeado incriminarme y luego fingir mi fuga, dejándome como un fugitivo internacional mientras ellos continuaban sus operaciones con las manos limpias. Mi teléfono sonó. Victoria. Chris, querido, ¿cómo te sientes? Espero que no te sientas muy solo en casa. Su voz tenía esa dulzura venenosa que había aprendido a reconocer. Estoy bien, Victoria. ¿Cómo va la gala? Oh, maravillosa. Papá te está presentando a algunos inversores. Les está contando cómo has desarrollado unos sistemas increíbles para la empresa. Están muy interesados en conocerte en persona la semana que viene. Sistemas increíbles. Traducción. Estaban preparando el terreno para presentarme como el genio detrás de la tecnología, antes de convertirme en el criminal detrás de los delitos. Qué interesante, respondí, manteniendo mi voz neutra. ¿Y qué está diciendo exactamente sobre mí? Bueno, Victoria dudó y pude oír cómo elegía cuidadosamente las palabras. Está mencionando que ha sido responsable de algunas innovaciones financieras, sistemas de transferencia internacional, optimización de estructuras fiscales. Ya sabes, el tipo de cosas que impresionan a los inversores europeos. Sistemas de transferencia internacional, optimización de estructuras fiscales. Estaban construyendo literalmente mi biografía criminal en tiempo real, ante testigos internacionales que podían corroborar que yo era el cerebro detrás de todo. Victoria, dije con calma, tengo que preguntarte algo importante. Claro, cariño. En algún momento de los últimos 3 años, ¿alguna vez me has querido de verdad? ¿O siempre he sido solo parte de un plan mayor? El silencio al otro lado de la línea duró 15 segundos. 15 segundos que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Chris, ¿qué pregunta más extraña? Claro que te amo. ¿Por qué me preguntas eso? Pero su voz había cambiado.
El tono automático de quien recita un guión mal ensayado. Solo por curiosidad, respondí. Disfruta el resto de la noche. Colgué antes de que pudiera responder. A las 9 de la noche, recibí otra llamada. Esta vez era de Marcus Webb, un periodista de investigación del Financial Times que había intentado ponerse en contacto conmigo 3 veces en las últimas semanas. Había ignorado sus llamadas, pensando que eran sobre la venta de mi startup. ¿Chris Morrison? Soy Marcus Webb. Necesito hablar con usted urgentemente sobre Whitmore Industries. ¿Qué pasa con ella? Estamos investigando irregularidades financieras masivas. Tenemos fuentes que sugieren que usted puede tener información relevante. Oh, hizo una pausa significativa, que puede estar siendo preparado para ser responsabilizado por delitos que no cometió. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabe eso? Tengo fuentes dentro de la empresa. Y en las últimas 48 horas, 3 personas diferentes se han puesto en contacto conmigo con pruebas que te señalan como el cerebro de una trama de fraude internacional. Pruebas muy convenientes. Demasiado convenientes. Marcus había olido la trama incluso antes de que yo me diera cuenta de su alcance. Marcus, ¿podemos vernos mañana por la mañana temprano? Tengo algunas cosas que mostrarte que te interesarán mucho. Claro. Pero, Chris, si tienes pruebas, tienes que actuar rápido. Mis fuentes sugieren que la semana que viene va a pasar algo grande. Algo que puede dejarte sin opciones. Algo grande la semana que viene. Después de colgar, volví a abrir los archivos que Jessica me había enviado. Busqué cronogramas, fechas, cualquier cosa que indicara el calendario del plan de los Whitmore. Lo encontré en una carpeta llamada Implementación Final. El próximo viernes, 7 días a partir de hoy, Charles anunciaría públicamente que había descubierto irregularidades en los sistemas que supuestamente yo había desarrollado. Me acusaría públicamente de fraude, presentaría las pruebas falsificadas e iniciaría procesos penales contra mí. Esa misma semana, Victoria iniciaría los trámites de divorcio, alegando que había descubierto mi verdadera naturaleza y que se sentía traicionada y manipulada. Y mientras yo me enfrentaba a acusaciones penales y a un divorcio público y humillante, ellos transferirían todos los activos restantes a cuentas en paraísos fiscales y comenzarían una nueva vida en paraísos fiscales. 7 días. Me habían dado exactamente 7 días de feliz ignorancia antes de destruir mi vida por completo. Pero al hacerlo, también me habían dado 7 días para prepararles el regalo de despedida que se merecían. Llamé a Jessica. Jess, necesito que canceles todos tus compromisos de la próxima semana. ¿Por qué? Porque vamos a desmantelar un imperio criminal, y tú eres la única persona en la que confío para hacerlo bien. Chris, ¿estás seguro de que quieres meterte en esto? Los Whitmore tienen abogados carísimos y conexiones políticas. Si algo sale mal. Jessica, la interrumpí, no solo me utilizaron y planearon deshacerse de mí. Robaron $80 millones a personas inocentes. Jubilados que perdieron los ahorros de toda una vida. Familias que invirtieron en la educación de sus hijos. Y están planeando hacerlo de nuevo, a una escala aún mayor. Me detuve un momento, mirando por la ventana de mi oficina hacia las luces de la ciudad. Si dejamos pasar esto, no solo seremos cómplices silenciosos. Seremos cobardes. Jessica suspiró. De acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Primero, necesito que prepares una presentación completa con todas las pruebas. Algo que podamos entregar simultáneamente al FBI, al Financial Times, a la Comisión de Bolsa y Valores y a los inversores internacionales presentes en la gala de hoy. Me llevará días organizarlo adecuadamente. Tienes hasta el jueves. El viernes, cuando Charles suba al escenario para acusarme públicamente, quiero que descubra que su propia destrucción ya se está retransmitiendo en directo a todo el mundo. Mientras Victoria disfrutaba de su noche de gala, creyendo que había logrado mantenerme alejado de los inversores reales, yo estaba reuniendo una coalición que incluía a algunos de los mejores periodistas de investigación, auditores federales y abogados especializados en delitos financieros internacionales del país. El próximo viernes, descubriría que la persona que ella consideraba inadecuada para circular entre la élite había construido una red de contactos mucho más poderosa e influyente que cualquier círculo social de los Whitmore. La diferencia es que mis contactos eran personas que realmente trabajaban para hacer del mundo un lugar más justo. Y estaban ansiosos por una historia como esta. Jueves, 5 de la mañana. No había dormido en las últimas 48 horas, pero mi mente nunca había estado más clara.
Jessica había llegado la noche anterior con 3 maletas llenas de documentos impresos, 2 ordenadores portátiles y una determinación que no había visto en ella desde los tiempos de Streamflow. Chris, esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo, esparciendo montones de papeles por la mesa de comedor que Victoria había elegido para impresionar a los invitados importantes. La ironía no pasó desapercibida. La trama de Whitmore Industries se extiende por 23 países. No solo están robando a inversores estadounidenses. Están operando un sistema internacional de lavado de dinero que involucra a dictadores, cárteles y oligarcas rusos. Cogí una de las carpetas que ella había marcado como pruebas de categoría A. Dentro había fotografías de Charles Whitmore en cenas privadas con personas que reconocí de las noticias internacionales. Hombres que financiaban guerras y dictaduras, mujeres que dirigían redes de tráfico de personas. Jessica, ¿cómo has conseguido acceder a esto? Ella sonrió y, por un momento, vi a la brillante hacker que había conocido en la universidad, antes de que se convirtiera en una respetada auditora corporativa. ¿Recuerdas mi tesis de máster sobre las vulnerabilidades de los sistemas financieros extraterritoriales? Nunca dejé de vigilar esas redes. Whitmore Industries apareció en mi radar hace 2 años, pero no tenía un punto de entrada. Hasta que tú me contactaste. Durante las siguientes 6 horas, construimos un mapa completo de la operación criminal de los Whitmore. No se trataba solo de un fraude corporativo. Era una organización criminal internacional que utilizaba la respetabilidad de la familia estadounidense para facilitar delitos a escala global. Lo más ingenioso, continuó Jessica, es cómo utilizaron su reputación tecnológica para crear la infraestructura digital perfecta. Los algoritmos que desarrollaste para optimizar las transferencias legítimas fueron modificados para enmascarar transacciones criminales. Mis propios códigos, distorsionados para servir a fines que nunca imaginé. La violación era personal y técnica al mismo tiempo. A las 11 de la mañana, recibimos una visita inesperada. Marcus Webb llegó acompañado de 2 personas que cambiaron completamente el juego. Chris, quiero presentarte a Diane Foster, de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, y a Anton Kozlov, periodista de investigación de la BBC. Diane era una mujer de 50 años con unos ojos que parecían ver a través de las mentiras corporativas como rayos X. Anton, un ruso naturalizado estadounidense, era especialista en desenmascarar redes internacionales de blanqueo de dinero. Señor Morrison, dijo Diane, examinando los documentos que habíamos organizado, estas pruebas coinciden con una investigación que llevamos 18 meses manteniendo en secreto. Es posible que nos haya proporcionado las piezas que nos faltaban. Anton estaba fotografiando documentos con una cámara profesional, moviendo las manos con la precisión de quien ya ha desenmascarado docenas de tramas similares. La red Whitmore, explicó en un inglés con un ligero acento ruso, no solo es conocida en Estados Unidos. En Europa del Este hay familias enteras que han perdido sus ahorros en inversiones, promovidas por intermediarios relacionados con Charles Whitmore. Durante la tarde, mi apartamento se convirtió en un centro de operaciones. Diane trajo a 2 agentes adicionales. Marcus se puso en contacto con los editores del Financial Times, el Wall Street Journal y el Washington Post. Anton se comunicó con colegas en Londres, Zúrich y Hong Kong. Pero el momento más crucial llegó cuando decidimos cómo abordar la cuestión del momento oportuno. Charles planea acusarme públicamente mañana por la noche, expliqué al grupo. Si actuamos antes, puede destruir las pruebas y huir del país. ¿Y si esperamos demasiado?, respondió Diane, puede incriminarte de forma lo suficientemente convincente como para complicar nuestra investigación. Fue Anton quien sugirió la estrategia más elegante. Dejamos que haga la acusación pública. Dejamos que se exponga por completo, con las cámaras grabando y los testigos presentes. Y luego, en el momento exacto en que termine su presentación, revelamos toda la verdad. Un contraataque en tiempo real, murmuró Jessica, con los ojos brillantes de admiración por la audacia del plan. A las 6 de la tarde, mientras Victoria se preparaba para otra cena social en casa de sus padres, yo estaba en una videoconferencia con fiscales federales en 3 usos horarios diferentes. Ella entró en la oficina para despedirse, llevando el collar de perlas que le había comprado para nuestro 2º aniversario de boda. Chris, cariño, ¿no vas a cenar hoy? Mamá se ha esforzado en preparar tu plato favorito. Su plato favorito. Como si los últimos 3 años de manipulación pudieran borrarse con una lasaña de espinacas. No tengo hambre, Victoria. Disfruta de la noche en familia. Me besó en la frente, un gesto que antes transmitía cariño y ahora parecía una marca de traición.
Te amo, dijo, y por un instante su voz transmitió algo que podría haber sido sinceridad. Lo sé, respondí, sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. Después de que se marchó, reanudé la videoconferencia con renovada determinación. El plan estaba tomando forma con precisión quirúrgica. Mañana por la noche, cuando Charles Whitmore subiera al escenario del Hotel Plaza para dar su presentación sobre innovación e integridad corporativa, estaría rodeado de periodistas, inversores, autoridades federales y cámaras de televisión. Lo acusaría públicamente de fraude internacional, presentaría pruebas falsificadas y daría su discurso sobre cómo había descubierto la verdadera naturaleza del hombre que se había casado con su hija. Y en el momento exacto en que terminara su actuación, descubriría que todos los asistentes ya habían recibido un dossier completo de sus propias actividades delictivas, entregado simultáneamente por agentes federales, periodistas de investigación y auditores internacionales. Si has seguido este viaje de impactantes descubrimientos, suscríbete al canal ahora, porque lo que sucederá el próximo viernes será el giro más espectacular que la élite de Manhattan haya presenciado jamás. Anton había conseguido acceso a las cámaras de seguridad del Hotel Plaza. Diane tenía un equipo de 20 agentes estratégicamente posicionados en el evento. Marcus coordinaba con los editores la publicación simultánea en 12 medios de comunicación internacionales. Y yo tenía una revelación final que ni siquiera Jessica conocía todavía. En las últimas 72 horas, había transferido silenciosamente todos los activos que Charles pensaba que estaba robando de vuelta a sus víctimas originales. Cuenta por cuenta, familia por familia, utilizando los mismos sistemas que él había corrompido para revertir cada transacción criminal de los últimos 3 años. Cuando intentara acceder a las cuentas offshore mañana por la mañana, descubriría que $80 millones simplemente habían desaparecido. No destruidos. Devueltos. A las familias jubiladas de Florida que perdieron sus ahorros. A los jóvenes emprendedores europeos que confiaron en inversiones fraudulentas. A las organizaciones benéficas que fueron robadas para financiar renovaciones de mansiones. Victoria volvió a casa a las 10 de la noche y me encontró exactamente donde me había dejado, trabajando en el ordenador. ¿Qué tal la cena?, le pregunté sin mirarla. Maravillosa. Papá está muy emocionado por mañana. Dijo que por fin podrá poner las cosas en su sitio. Poner las cosas en su sitio. Mientras ella se duchaba, preparándose para dormir junto al hombre al que planeaba destruir, yo ultimaba los últimos detalles de lo que sería la caída más espectacular y merecida de la historia de la élite estadounidense. Mañana, Charles Whitmore descubriría que subestimar la inteligencia de alguien es el primer paso hacia la propia destrucción. Y Victoria aprendería que casarse por conveniencia tiene consecuencias que van mucho más allá del divorcio. Viernes, 7:15 de la tarde. El Hotel Plaza estaba en su máxima elegancia, con 200 de los inversores internacionales más influyentes ocupando sus sillones de terciopelo rojo en el salón principal. Yo estaba sentado en una mesa reservada para la prensa, con una tarjeta de asesor técnico que Marcus me había conseguido. 3 filas delante de mí, Victoria conversaba animadamente con Richard Pemberton, ambos irradiando la confianza de quienes creen que el futuro está asegurado. Charles Whitmore subió al escenario a las 8 en punto. A sus 62 años, acaparaba la atención con la presencia de quien ha nacido para liderar. Su smoking estaba impecable, su postura irradiaba autoridad y su sonrisa transmitía esa confianza venenosa que había aprendido a reconocer y detestar. Señores inversores, distinguidos colegas, miembros de la prensa, su voz resonó por el sistema de sonido de última generación. Hoy es un momento histórico para Whitmore Industries y para el futuro de las inversiones internacionales. Un aplauso cortés llenó la sala. En las primeras filas, pude ver delegaciones de fondos de inversión europeos, asiáticos y de Oriente Medio. Exactamente las personas a las que Charles necesitaba impresionar para salvar su imperio en ruinas. Durante mis 40 años en esta industria, continuó, he aprendido que la verdadera innovación surge cuando la tradición se une a la tecnología. Y hoy, me complace anunciar que Whitmore Industries no solo ha adoptado esta filosofía, sino que ha revolucionado por completo nuestro enfoque de los mercados globales. En mi teléfono apareció un mensaje de Diane Foster, agentes posicionados. A la espera de su señal. Otro de Anton Kozlov, editores de 12 medios internacionales conectados. Transmisión en directo autorizada. Un tercero de Jessica, pruebas cargadas en servidores seguros. Un clic y todo se emitirá simultáneamente. Charles estaba explicando cómo los sistemas innovadores desarrollados por nuestro equipo técnico interno habían permitido a la empresa expandirse a mercados antes inaccesibles.
Sistemas que yo había creado, ahora descritos como productos de su genio empresarial. Nuestro crecimiento en los últimos 3 años, proclamó, fue el resultado de una visión estratégica que combinó el análisis avanzado de datos con estructuras financieras optimizadas para los mercados emergentes. Traducción: lavado de dinero internacional disfrazado de innovación tecnológica. Eran las 8:21 cuando Charles hizo la transición que yo estaba esperando. Desgraciadamente, su voz adquirió un tono de pesar calculado. No todos los miembros de nuestra familia corporativa compartían nuestros valores de integridad y transparencia. La sala quedó en silencio. Esa era la señal que habíamos anticipado. Recientemente, hemos descubierto graves irregularidades en nuestros sistemas financieros. Irregularidades que, tras una meticulosa investigación, se han rastreado hasta una única fuente. Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara. Christopher Morrison, que se había unido a nuestra familia al casarse con mi hija Victoria, explotó sistemáticamente su posición de confianza para llevar a cabo estafas que comprometieron no solo nuestros recursos corporativos, sino también los fondos destinados a las instituciones benéficas que administramos. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Victoria, en la tercera fila, sostenía el brazo de Richard con una expresión de dolor convincentemente ensayada. Las pruebas, continuó Charles, sacando una carpeta del podio, incluyen contratos falsificados con su firma digital, registros de transacciones no autorizadas y comunicaciones en las que detallaba sus planes para utilizar nuestra reputación familiar como tapadera para actividades delictivas. Ahora estaba distribuyendo copias de las pruebas falsificadas a los miembros de la prensa en las primeras filas. Documentos que Jessica y yo habíamos visto durante nuestro análisis, fabricados con una sofisticación que habría convencido a cualquier investigador superficial. Es con profundo pesar, declaró Charles, que anuncio que hemos iniciado procedimientos penales contra Christopher Morrison. Whitmore Industries no tolerará que los delincuentes manipulen nuestra reputación de 90 años con fines fraudulentos. Los aplausos comenzaron en las primeras filas, liderados por Richard Pemberton y otros miembros de la élite social presentes. Fue en ese momento cuando envié un único mensaje a Jessica: ahora. Lo que sucedió en los siguientes 15 segundos fue una sinfonía de coordinación que nunca olvidaré. Simultáneamente, todos los inversores presentes recibieron una notificación push en sus teléfonos inteligentes. Editores de 12 países publicaron artículos idénticos con pruebas completas. Agentes federales se levantaron de sus posiciones estratégicas en la sala, identificándose discretamente ante los organizadores del evento. Pero el golpe de gracia llegó cuando las pantallas LED gigantes instaladas a los lados del escenario, que debían mostrar gráficos del crecimiento de la empresa, comenzaron a mostrar algo completamente diferente. Fotografías de Charles Whitmore en cenas privadas con conocidos oligarcas rusos. Documentos bancarios que mostraban transferencias a paraísos fiscales. Grabaciones de audio de conversaciones telefónicas en las que discutía cómo utilizar al chico como chivo expiatorio cuando la situación se calentase. Charles se detuvo a mitad de la frase. Su expresión de confianza se transformó en confusión cuando se dio cuenta de que la gente del público ya no le miraba a él, sino a las pantallas detrás de él. Técnicamente, resonó una voz amplificada por el sistema de sonido. Estas pruebas se obtuvieron a través de los mismos sistemas que usted acaba de acusarme de corromper. Todas las cabezas se volvieron hacia mi mesa. Estaba de pie, sosteniendo un micrófono inalámbrico que Anton me había proporcionado discretamente. Para los inversores aquí presentes, continué, la información que acaban de recibir en sus dispositivos contiene pruebas completas de que Charles Whitmore ha operado una red internacional de blanqueo de dinero durante más de 5 años, utilizando fondos benéficos e inversiones fraudulentas para financiar redes criminales en 17 países. El silencio en la sala era tan absoluto que podía oír el zumbido del sistema de aire acondicionado. Señor Morrison, Charles intentó recuperar el control, con una tensión en la voz que ya no podía ocultar. Esas acusaciones son documentadas por agentes federales del FBI, interrumpí, auditorias por expertos internacionales en delitos financieros y verificadas por periodistas de investigación de al menos 6 países diferentes. Fue en ese momento cuando Diane Foster se levantó de su asiento en la segunda fila, mostrando su identificación federal. Charles Whitmore, su voz cortó el salón como una navaja. Está usted detenido por sospecha de conspiración internacional para el lavado de dinero, fraude de inversiones y malversación de fondos de caridad. El caos que siguió fue indescriptible. Los inversores europeos se levantaron simultáneamente, haciendo llamadas para cancelar cualquier asociación con Whitmore Industries. Los periodistas corrieron hacia las salidas,
transmitiendo en vivo a sus redacciones. Los miembros de la élite social neoyorquina susurraban entre sí, calculando rápidamente cómo distanciarse públicamente de la familia. Pero mi atención se centraba en Victoria. Se había levantado de su asiento, con el rostro cubierto por una máscara de auténtico shock. No era conmoción por el arresto de su padre, sino conmoción porque su plan perfecto había sido completamente desmantelado por alguien a quien consideraban incapaz de tal sofisticación. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón en tumulto y por un momento, vino a la manipuladora calculadora que había intentado destruirme, sino a una joven de 30 años que acababa de presenciar la completa desintegración del mundo que conocía. Chris, murmuró, incluso a distancia, y pude leer sus labios formando las palabras, ¿cómo lo supiste? Sonreí por primera vez en meses, no con amargura o venganza, sino con la tranquila satisfacción de alguien que había restaurado el equilibrio del universo. Caminé hacia ella a través de la multitud en pánico, deteniéndome a 1 metro de distancia. Victoria, dije con calma, has hecho la pregunta equivocada. ¿Cómo es eso?, susurró. La pregunta no es cómo lo supe. La pregunta es, ¿por qué asumisteis que no lo sabría? Marcus Webb apareció a mi lado, con las cámaras de televisión capturando cada segundo de nuestra conversación. Durante 3 años, continué, me trataron como un proyecto benéfico, un intruso tolerado, alguien cuya inteligencia solo era útil cuando convenía a sus propósitos. Pero se olvidaron de algo fundamental. Victoria ahora estaba llorando, las lágrimas corrían por su maquillaje cuidadosamente aplicado. Construí Streamflow desde cero. Lo vendí por $80 millones. Revolucioné los sistemas logísticos que se utilizan en 42 países. Y realmente creyeron que alguien con esa capacidad no se daría cuenta de que estaba siendo manipulado. A 2 mesas de distancia, Charles estaba siendo escoltado por agentes federales, con las esposas brillando bajo las luces del salón de gala. Cada documento que falsificaron, continué, contenía códigos de metadatos que yo había implementado en los sistemas. Códigos que me permitieron rastrear no solo cuando se crearon los documentos, sino en qué ordenador, por qué usuario y con qué frecuencia se editaron. El rostro de Victoria palideció por completo. Todas las conversaciones telefónicas que mantuvieron sobre cómo incriminarme fueron grabadas, porque hace 2 años instalé un software de monitoreo en los sistemas de comunicación de la empresa. Un software que ustedes autorizaron, creyendo que se utilizaría para proteger secretos comerciales. Margaret Whitmore, que había pasado los últimos 3 años tratándome como a un plebeyo inadecuado para su familia, ahora estaba siendo interrogada por los periodistas sobre su conocimiento de las actividades delictivas de su marido. Y Victoria, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo ella podía oír, cuando me pediste que revisara los documentos financieros de la empresa hace 6 meses, fue en ese momento cuando me di cuenta de que no era una esposa pidiendo ayuda a su marido. Era una delincuente comprobando si su próxima víctima descubriría el delito antes de que ella fuera incriminada por él. Se derrumbó en la silla, el peso de la revelación finalmente la golpeó por completo. Richard Pemberton, el hombre apropiado, que me había sustituido como acompañante de Victoria, se dirigía discretamente hacia la salida trasera, evidentemente reevaluando su estrategia de ascenso social. «¿Pero sabes lo que más me impresiona, Victoria?», le pregunté, observando cómo se vaciaba rápidamente el salón. Tenían una empresa legítima. Tenían recursos, conexiones, oportunidades reales. Podrían haber construido algo impresionante y legal. Ella me miró a través de las lágrimas, esperando el golpe final. En cambio, eligieron la codicia. Eligieron la corrupción. Y cuando tuvieron la oportunidad de corregir el rumbo, eligieron convertirme en chivo expiatorio en lugar de asumir la responsabilidad de sus propios delitos. La sala estaba casi vacía ahora, solo investigadores, periodistas y unos pocos curiosos observando los últimos momentos de la dinastía Whitmore. «Chris», susurró Victoria, «¿qué va a pasar conmigo?». La observé durante un largo momento, recordando a la mujer que había amado, o creído amar, antes de descubrir que toda nuestra vida juntos había sido una actuación cuidadosamente orquestada. «Victoria», respondí, «eso depende totalmente de ti. Coopera con las autoridades, devuelve el dinero robado y tal vez en 10 años tengas la oportunidad de reconstruir tu vida como una persona decente». Hice una pausa y miré a mi alrededor, al salón destruido. O puedes seguir creyendo que eres víctima de las circunstancias, que de alguna manera destruí injustamente tu familia perfecta, y pasar el resto de tu vida preguntándote cómo alguien a quien consideraban inadecuado logró superar a personas que se consideraban superiores. En ese momento, Jessica apareció a mi lado,
sonriendo con la satisfacción de quien había ayudado a ejecutar el plan perfecto. Chris, dijo, los fiscales federales quieren hablar contigo. Oficialmente, para agradecer tu cooperación y discutir cómo proceder con la indemnización a las víctimas. Le hice un gesto con la mano y me volví por última vez hacia Victoria. Adiós, Victoria. Espero sinceramente que encuentres la manera de convertirte en la persona que yo creía que eras cuando nos casamos. Caminé hacia la salida, dejando atrás no solo un matrimonio fallido, sino toda una vida basada en mentiras y manipulaciones. Fuera del Hotel Plaza, Marcus Webb estaba transmitiendo en vivo para la BBC, explicando cómo la caída de Whitmore Industries representaba una de las mayores exposiciones de corrupción corporativa de la década. Anton Kozlov estaba coordinando con editores internacionales la publicación simultánea en 16 idiomas. Y Diane Foster estaba al teléfono con Washington, explicando cómo un solo denunciante había proporcionado pruebas suficientes para desmantelar una red criminal internacional. Pero para mí, la victoria no estaba en la destrucción de la familia que había intentado destruirme. Estaba en comprender que, al obligarme a descubrir quién era realmente cuando me despojaron de todo lo que creía que me definía, sin darse cuenta me habían convertido en alguien mucho más fuerte e íntegro de lo que jamás había sido. Y eso, me di cuenta mientras caminaba por las calles de Manhattan hacia mi nuevo futuro, era un regalo que ni ellos ni yo habíamos previsto. 6 meses después, Charles Whitmore fue condenado a 15 años de prisión federal. Victoria cooperó con las autoridades y recibió 5 años de libertad condicional. Whitmore Industries fue disuelta. La liquidación de sus activos compensó parcialmente a las víctimas internacionales. Pero la verdadera transformación se produjo en mí. Utilicé mi experiencia para fundar una consultoría especializada en detectar fraudes corporativos. Hoy en día, ayudo a familias a recuperar inversiones robadas por estafas como la de los Whitmore. Victoria se puso en contacto conmigo una vez, 3 meses después del juicio. Chris, podrías haberme avisado. Podrías haberme dado la oportunidad de elegir el lado correcto. Victoria, respondí con calma, tuviste 3 años de oportunidades. Cada mentira que contaste, cada manipulación que ejecutaste, fue una elección. Yo solo revelé quiénes eran realmente. El último contacto que tuve con la familia fue a través de un abogado. Margaret Whitmore había enviado una carta pidiendo disculpas por los malentendidos. Malentendidos. La arrogancia permanecía intacta incluso en la derrota. Hoy vivo en un apartamento más pequeño, conduzco un coche más sencillo, pero duermo tranquilo todas las noches. No tengo una esposa que me vea como un proyecto de caridad, ni suegros que midan mi valor por mi apellido. Tengo algo mejor, integridad. La lección que aprendí es simple: cuando las personas te juzgan inadecuado para su mundo, tal vez el problema no sea que no encajas. Tal vez sea que ese mundo no te merece. Charles intentó convertirme en chivo expiatorio, pero terminó liberándome de una vida basada en las apariencias y la aprobación ajena. La venganza más elegante no es destruir a tus enemigos. Es construir una vida tan auténtica que su opinión se vuelva irrelevante. Si esta historia de transformación y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal ahora para ver más historias de personas que han convertido la traición en triunfo. Porque a veces, ser considerado inadecuado para la élite es el primer paso para descubrir que siempre has sido adecuado para algo mucho mejor.